insólito para mí. Una entrevista a Menchi Barrio Canal esta noche. No ocurre frecuentemente. Es cierto. Pero claro, porque es un emprendimiento de compañeros aquí en Telefuturo y se trata de tener archivo didáctico de los temas que nos interesan. Y sobre todo, cuando me contaste, Menchi, lo de quiénes son los que aportaron para la construcción de este material. Contanos una breve historia de lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, me tocó a mí en realidad hacer una partecita de todo este trabajo del equipo de prensa de Telefuturo. Más que nada ya las preguntas para quienes fueron armando esta historia. Es un grupo que se llama Manduana. Sí. Es un grupo de jóvenes, porque creo que ninguno llega a los 30 años, son todos muy jóvenes, que están muy interesados en la historia. Entonces, ¿qué hacen? Revisan periódicamente documentos históricos. Por supuesto, también se remiten a los libros que ya se escribieron, los libros de historia que se escribieron, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Van al Archivo Nacional, buscan nuevos elementos que les ayuden a armar de manera teatral partecitas de la historia. Entonces, con ellos, que yo quiero aclarar que no son actores profesionales, son amateurs de la actuación y amateurs de la historia también. Incluso el chico tiene 28 años nada más, con quien tengo el gusto de charlar. Yo convencida que se trataba de un historiador por la manera en que abordaba los temas y la manera en que desarrollaba cada una de las cuestiones. Me dice, no, por favor, Menchi, yo no soy historiador, sería una ofensa para quienes son historiadores de verdad. Soy simplemente un amateur de la historia, un fanático de la historia, y por eso nos dedicamos a estudiar estos documentos. Y van armando, como te decía, de manera teatral, esos momentos importantes de nuestra historia, sobre todo en lo que tiene que ver con la independencia de la patria. ¿Qué pasaba en esa noche del 14 de mayo y la madrugada del 15? Entonces son tres momentos importantes que vamos a ver reflejados tanto en la actuación como en ese hilo conductor que nos va contando Jerónimo Sanbrún, es el nombre de este joven amante de la historia, que va relatando esos acontecimientos tan importantes, reitero, en la noche del 14 y la madrugada del 15. Tuvimos dos locaciones, rápidamente para contarles eso: la Casa de la Independencia, que hay que recordar que es lo único que queda más o menos de esa época. Y la otra locación. Y tuvimos que recurrir a la casa que fue de Carlos Antonio López, don Carlos Antonio López, en el Botánico, porque lamentablemente la Casa de los Gobernadores fue demolida en el año 1913, no queda nada. Así que bueno, recompusimos un poquito estos momentos de la historia tan importantes y hoy se los entregamos de esta manera. Espero lo disfruten. ¡Que viva el Paraguay! Jerónimo, ¿qué hechos precipitaron los sucesos del 14 y 15 de mayo? Porque no era la fecha prevista inicialmente, ¿no? No era la fecha prevista. Bueno, antes que nada, Menchi, hay que recordar que en Europa la provincia del Paraguay formaba parte de España y España se encontraba invadida por Napoleón. A raíz de eso vinieron emisarios aquí a Sudamérica a informar sobre ese hecho, sobre esa situación. Entonces el pueblo español se resistió, no aceptó a los franceses como reyes y se formaron en juntas. Cuando avanzó el ejército francés, desapareció la junta. Entonces cuando en 1810 llega esa noticia acá a Sudamérica, Buenos Aires se conforma en junta y quiere por ende someter también al Paraguay a su autoridad. Cuando llega esa noticia aquí, el Paraguay se resiste, entabla las batallas de Paraguarí y de Tacuarí, y posteriormente se queda a la espera de dar un golpe para destituir, para conformarse también en una junta. Eso se encontraba previsto para el 25 de mayo con el aniversario de la Junta de Buenos Aires. Pero antes de eso, el 9 de mayo había venido un emisario portugués, José de Abreu, por el cual se le autorizaba a remitir tropas a Asunción, a tropas portuguesas que iban a entrar aquí a Asunción. Entonces el 13 de mayo hay una última sesión del Cabildo de Asunción en donde se autoriza en un pliego cerrado que Abreu lleve esas noticias. El Paraguay, los próceres no podían aceptar que una potencia extranjera se haga cargo de nuestros destinos. Entonces un integrante del Cabildo comunica a su pariente Vicente Ignacio Iturbe en la mañana del 14 de mayo
que ya se sabía sobre el plan. Y es Vicente Ignacio Iturbe el que viene de alguna manera a contar todo esto que estaba pasando, a saber que ya Velasco, a decir que ya Velasco estaba al tanto de lo que se estaba planeando, y entonces se aceleran las cosas a partir de ahí. Es así mismo, y sobre todo el valor del liderazgo es de Pedro Juan Caballero. ¿Por qué? Porque él fue el que toma la decisión y, vamos a decir, de alguna forma comanda todo lo que se hace del 14 al 15 de mayo. En esta sala se planifica esa última acción, digamos, de intimar a Velasco, de salir de acá para ir a intimar a Velasco. Es así mismo. Capitán Caballero, me imagino se habrá enterado de lo ocurrido en el Cabildo. Así es, don Sebastián. Es preocupante la situación. Es por ello que hoy estoy aquí. Parece ser que este emisario portugués, un tal Abreu, va a conseguir su cometido. Entregar la provincia a Portugal. Terrible decisión, más aún ante esta situación desesperada. Imagínese, luego de tantos años de lucha en las fronteras, servir en bandeja de plata prácticamente al Portugal de nuestra provincia. No, ¿Y qué se sabe de don Fulgencio Yegros? absolutamente nada. He enviado unos emisarios a la casa del doctor Francia Neverael, pero esta situación lo resolveremos sin políticos y sin civiles. Es importante apresar a Abreu, pero ¿y qué harán con el gobernador? La provincia no puede seguir a su merced. El gobernador Velasco no tiene poder suficiente para mantener estable el Paraguay. Eso es cierto. Si bien no ha tenido un mal gobierno, es importante realizar cambios. Sígame, por favor. Estamos en el famoso callejón histórico. ¿Será posible describir la atmósfera que se vivía en ese momento? Ya había sonado el toque de queda, Jero. Sí, el toque de queda se daba más o menos a las 9 de la noche y la tradición dice que salieron entre las 8 y las 10 de la noche. Imagínate la sensación que habrán tenido esos jóvenes de un poco más de 25 y 30 años, no saber qué les deparaba el destino, era o triunfar o morir, ¿verdad? Porque no sabían qué reacción iba a haber de parte del gobernador Velasco. ¿Quiénes eran los protagonistas en este lugar? En este lugar eran presumiblemente Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe y Juan Bautista Rivarola. ¿Cuánto tiempo se cree que estuvieron aquí, en este lugar, en este callejón? Ellos salieron acá de la forma más presurosa a tomar los 3 principales cuarteles que se encontraban cerca de la casa del gobernador. Me pongo a pensar en ese momento, esa noche ya donde todo el mundo estaba acostado, durmiendo, donde prácticamente nos habrán escuchado ruidos y el sigilo que habrán tenido que tener para poder incluso transmitirse esa información de último momento para evitar que alguien los descubriera. Así mismo, Menchi. Y sobre todo ellos debían tomar cuanto antes los cuarteles y no sabían qué esperarse con el cuartel que estaba de guardia Mauricio José Troche, que esa fue la mayor sorpresa de la noche. ¿Por qué es la mayor sorpresa? Que él se adhirió también a la revolución y con eso triunfó el golpe. Entonces, de este callejón histórico, encabezados por Pedro Juan Caballero y Vicente Ignacio Iturbe, salen para pedir la rendición de Velasco. Capitán, don Sebastián, Buenas noches, Iturbe. ¿Qué novedades me trae Iturbe? ha ocurrido lo que no temíamos, capitán. Se han enterado de nuestros planes. Por si fuera poco, el portugués Abreu se encuentra en la casa del gobernador. Me intriga saber el destino de Velasco, caballeros. Personalmente, creo que Velasco es cómplice y está buscando entregar al Portugal a la provincia. Discúlpeme, capitán. Es cierto que Velasco ha tenido malos comportamientos, sobre todo luego de la batalla del Cerro Porteño, donde huyó cobardemente. Pero no lo considero un traidor. Todos tenemos nuestros pareceres, Iturbe. Lo que tenemos que estar de acuerdo es que necesitamos del Cabildo, ya que es el único que tiene poder sobre Velasco. ¿Y don Fulgencio Yegros será diputado? Fulgencio Yegros es indiscutiblemente un líder, pero estamos solos en esto hoy. Necesitamos 2 diputados que puedan administrar la provincia hasta que amanezca y vuelva Fulgencio Yegros a Asunción. Pero no podemos pretender que esos 3 diputados se prolonguen indefectiblemente. Y bien llegue Yegros, debemos de articular planes para poder regir a esta provincia. Este es el momento. Vamos a la casa del gobernador, intimémosle, apresemos a Abreu. ¡Vamos! ¡Vamos! Madrugada del 15 de mayo de 1811 está por amanecer y los héroes de la patria deciden salir del cuartel general para ir a pedirle la rendición al gobernador Bernardo de Velasco.
¿Cómo era Velasco con la gente? ¿Era un hombre querido, odiado, era indiferente? Bueno, todas las crónicas de la época señalan que era una persona muy querida, bondadosa, que era paternalista, con mucho afecto hacia el pueblo del Paraguay. Decían que tenía elevada estatura y tenía más de 45 años de servicio. Y cerca de 70 años, Jerónimo, más o Sí, menos. sí, era ya un ¿no? anciano en la época. Para esa época sí, todavía. Totalmente. Y es más, prueba de eso, de que era tan querido, fue que quedó en la provincia del Paraguay a terminar sus días. Estamos llegando al lugar donde le piden finalmente la rendición a Velasco. ¿Cómo nos imaginamos pudo haber sido ese momento, Jerónimo? Esos minutos previos. Los próceres se adelantaron a hacer el golpe antes de que amanezca. Ya habían hecho varias cartas intimidatorias al gobernador y no teniendo respuesta sacaron las piezas de artillería e hicieron formar a las tropas frente a la casa, haciendo ruido con las armas en descanso para simular que eran más numerosas. Y sin una sola gota derramada de sangre, Velasco finalmente desiste de seguir ocupando el poder. Aceptó que dos personas, dos diputados, se agreguen a su despacho porque ya no veía que la causa de España pudiera subsistir. Excelencia, 2 consocios serán puestos para gobernar conjuntamente con usted. Hasta tanto todos estén en esta capital, gobernarán conjuntamente. Hijo mío, pues he contestado que jamás entregaría esta provincia a los portugueses. 15 minutos es el plazo que se os da. Si en ese tiempo no hay respuesta, las mechas se encenderán y lloverá fuego sobre esta casa. Ruego su colaboración de tal forma de evitar innecesario derramamiento de sangre. Si es por el bastón, aquí está el mando. Pues diga al comandante Caballero que estoy dispuesto a todo. No quiero ni una gota de sangre derramada en este suelo. Capitán Caballero, Velasco ha aceptado los términos. ¡Que viva el Paraguay! ¡Viva!